Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy miércoles 23 de abril del año 2024. Un día bastante lluvioso acá en Moca y en todo Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué decimos que los dioses del mundo antiguo tenían cuerpo, incluyendo los dioses de la Biblia. Los dioses del antiguo Israel eran dioses corpóreos, tenían cuerpos, no eran seres inmateriales como se piensa hoy. Y vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Biblia donde claramente los dioses se manifestaban de manera física, de manera corporal. Vamos a ir a Génesis capítulo 18. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Génesis capítulo 18, que nos habla de la promesa del nacimiento de Isaac. Después le apareció Jehová o Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí, tres varones que estaban junto a él. Tres varones se le aparecieron. Dice que le apareció Yahvé. Y aparecieron tres varones. Yahvé, tres varones. Se le aparecieron a Abraham en el encinar de Mamre. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Se arrodilló y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, plural, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio deprisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron los tres varones, Yahvé y Abraham, comieron el becerro. O sea, ingirieron carne, alimentos. Los espíritus, los seres inmateriales, no pueden consumir alimentos, no pueden comer. O sea, a ellos se le lavó hasta los pies. Estaban debajo de un árbol, les dieron agua, ingirieron agua, comieron pan, se le lavaron los pies. A los seres inmateriales no es posible realizar esto. Está hablando de Yahvé, de estos tres varones que poseían cuerpo físico igual al nuestro, igual al de nosotros, porque podían comer, tenían pies, se recostaron debajo de un árbol. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida
he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no podía parir. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. O sea, ellos estaban afuera del campamento y escuchaban todo. O sea, tenían telepatía, escuchaban, conocían los pensamientos de Sara. Estos seres físicos. No está hablando de seres inmateriales, está hablando de seres físicos, corpóreos. En Génesis 32, versículos 22 al 30, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar por el arroyo a ellos y todo lo que tenía, sus posesiones. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. O sea, luchó con un varón, con una persona que tenía cuerpo. O sea, él no estaba luchando con sí mismo, él no estaba luchando con sus fantasías o delirios mentales. Él estaba luchando físicamente con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, lo lesionó. No te dará. Entonces dijo: déjame porque raya el alba, le dijo este varón. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Como el famoso corito: si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no te va. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Le dijo este varón a Jacob. Qué raro, ¿verdad? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque el significado de Israel es el que lucha con Dios, el que lucha con él, que él significa Dios. Es un nombre teofórico del dios cananeo él. Y luchó, aquí dice que luchó con Dios y con los hombres y ha vencido. Entonces, ¿quién era este varón que luchó con Jacob? Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios, o vi a él cara a cara, y fue librada mi alma. O sea, dice que vio el rostro de él, el rostro de Dios. ¿Con quién luchó Jacob? Físicamente, cuerpo a cuerpo. ¿Con quién midió fuerza? ¿Quién les descoyuntó la cadera? ¿Quién lo lesionó hasta rayar el alba? Él no estaba peleando con espíritus. Él estaba luchando físicamente, corporalmente, con un ser ahí, que él pensaba que era Dios. Él pensaba que era Dios. En Éxodo capítulo 24 vemos a Yahvé descendiendo en el monte Sinaí. En estos pasajes de Éxodo. Y Yahvé le dice a Moisés: sube ante Yahvé tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahvé, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Yahvé y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, dijo: haremos todas las palabras que Yahvé ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras que Yahvé, levantándose de mañana, edificó un altar en el pie, con 12 columnas, que según las 12 tribus de Israel, envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahvé. Sacrificios de paz, para que no les viniera nada mal, pues hicieron un sacrificio de paz, matando animales, becerros. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de los becerros, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: aquí la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. O sea, roció sangre de animales sobre la gente, sobre la multitud. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, al Elohim de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como una plataforma de zafiro azul, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. O sea, aquí dice que ellos vieron al Dios de Israel, vieron a Yahvé con sus ojos. Por lo tanto, era un ser visible, material, físico, corpóreo. Debajo de sus pies tenía un embaldosado de zafiro como una plataforma. Debajo de sus pies. ¿Qué era esa plataforma? ¿Qué era ese embaldosado o pavimento de zafiro debajo de sus pies? Tenía pies. O sea, no estamos hablando de un ser inmaterial. No estamos hablando de un espíritu. Estamos hablando de un ser corpóreo que tiene miembros, que tiene pies. Y dice que vieron al Dios de Israel. Vieron al Elohim de Israel en ese tiempo. Yahvé. Lo vieron. O sea, Yahvé tenía cuerpo. Y lo vieron allí. Y comieron y bebieron con él allí. Entonces Yahvé dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra, la ley, los mandamientos que he escrito para enseñarle. Levantó Moisés con Josué su servidor. Subieron al monte. Los ancianos se quedaron abajo. Subió y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahvé, el cabod, aquello pesado, aquello grande que hacía temblar el Sinaí, la nave, reposó sobre el monte Sinaí, y en la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia del cabod de Yahvé, de la gloria de Yahvé, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. O sea, todo el mundo estaba viendo eso con sus ojos. Estaban siendo testigos de esa manifestación física. O sea, estaban viendo algo ahí que estaba produciendo ruidos, temblor en la tierra, relámpagos, fuego, ¿ven? Estamos hablando de dioses que se manifestaban físicamente. No era un Dios inmaterial, invisible. No, estaban viendo un Dios visible. Y estuvo allí. Moisés estuvo allí. Y dice: a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. En medio de la nube entró. Y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Dónde estuvo Moisés? Dice que entró en una nube. ¿Cómo es eso de que tú entras en una nube? ¿Cómo es eso de que Yahvé te llama dentro de una nube? ¿Qué nube era esa?
¿A qué se le está llamando nube aquí? A algo extraño, algo anómalo. Posiblemente una nave. Mira lo que nos dice Éxodo 33. Yahvé dijo a Moisés, anda, sube de aquí y tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Ves? Y entonces lo manda a decir, mira, que van a ir a echar fuera a los cananeos, a los amorreos, al eteo. Los manda en esa conquista militar. Más abajo, dice, Moisés tomó el tabernáculo. Espérate, vamos a buscar más aquí. Dice que Jehová, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová o Yahvé hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea, al ver eso, al ver la nube, la gente adoraba la nube. Decía, ese Yahvé que está ahí, y adoraban. O sea, adoraban el ovni, el objeto volador no identificado, que aquí llaman columna de nube, lo adoraban. Porque estaban viendo algo que no era común, no era normal. Era algo fuera de este mundo, fuera de esta realidad. ¿Ves? Y dice, y hablaba Jehová o hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Cara a cara. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Dice que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara, como habla cualquiera a su compañero o a su amigo. Cuando usted habla cara a cara con sus amigos, pues de esa misma manera Yahvé hablaba con Moisés. ¿No está diciendo eso ahí? Un Dios con cuerpo que se manifestaba. La visión de Ezequiel junto al río Quebar, que vio estas ruedas sobre ruedas, vio estos ruidos extraños. ¿Ves? Mire ella aquí en Ezequiel 1, venía del norte un viento intempestuoso y una gran nube, y con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como plantas de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas eran por 4 lados, ¿verdad? Cuando las alas se juntaban el uno con el otro, no se volvían como cuando andaban, sino que cada una caminaba derecho hacia adelante. ¿Ves? Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al derecho de los 4, cara de buey a la izquierda y cara de águila. ¿Ves? Tenían alas extendidas por encima cada uno, 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Uno hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, como que andaba entre los relámpagos, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. O sea, él estaba viendo algo que era viviente. O sea, por eso que llama seres vivientes, era algo animado, algo que parecía tener vida. Era como relámpagos, era como ruedas entre ruedas con ojos. Mira lo que nos dice. Cuando andaba, yo miré a los seres vivientes aquí, una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas era y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como una rueda en medio de rueda.
de ruedas en medio de ruedas, y cuando andaban se movían a sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Era como que sincronizado, como si estuvieran conectados las ruedas con los seres vivientes. O sea, está linkeado. Es como cuando usted linkea su celular a otro device. Cuando hay devices o dispositivos linkeados que funcionan como si fuera un control remoto. Pues de esa forma estaban ahí. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas también. O sea, había una sincronización. Era una especie de organismo biocibernético. O sea, que era como biológico, pero a la misma vez tecnológico. Era como algo tecnológico-biológico, fusionado. Era una tecnología brutal. Y lo estaba viendo allí. O sea, estaban viendo algo real frente a él, que no, lo describía lo mejor que podía. Estaba expuesto a algo que no era de este mundo, junto al río Quebar en Babilonia, según el relato de Ezequiel 1, ¿verdad? Y Ezequiel 2 y Ezequiel 10 hablan de cosas similares. Puede ser que esto no lo haya visto Ezequiel, puede ser que esto sea un relato de Babilonia, de otra historia que ellos adaptaron a su religión o a su libro sagrado, ¿verdad? Pero la descripción que da es impresionante y podemos hacer la asociación incluso con el fenómeno ovni. Me dice, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban, y hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Ve? Y ahí sigue describiendo, vemos en Daniel 10, cuando Daniel, se nos dice aquí que Daniel estuvo con un ser que se le apareció, dos seres, uno con semejanza de hombre y otro que era resplandeciente, que le hablaba y que él se debilitó. O sea, que él cayó como muerto en tierra, enmudecido. Pero vino uno con semejanza de hombre y tocó sus labios y habló. ¿Ve? Que tuvo un contacto cercano. ¿Ve? El primer ser que vio, dice, en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel. Qué interesante que tanto Daniel como Ezequiel y en otros pasajes de la Biblia, los encuentros cercanos de los profetas o estos individuos con estos seres no humanos son cerca de cuerpos de agua, junto al río Quebar, junto al río Hiddekel. Siempre los cuerpos de agua están relacionados con estos avistamientos de estos seres. Y dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo. O sea, está describiendo el cuerpo. No está hablando de un ser inmaterial e invisible. Está describiendo un cuerpo físico. Ve que era como berilo, y su rostro parecía como un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. ¿Ve? Entonces, que él quedó allí como que estupefacto. Su fuerza se cambió en desfallecimiento, no tuvo vigor, pero escuchaba el sonido de las palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un sueño profundo, o sea, cayó inconsciente con mi rostro en tierra, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y le dijo: Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Entonces le dice un par de cosas, y mientras decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, como humano, como humanoide, lo ayudó, O sea, estos seres, o sea, la Biblia está llena, en el Antiguo Testamento está lleno de encuentros cercanos del tercer tipo entre los profetas llamados videntes, Nabí, con estos seres no humanos.
varones con vestiduras blancas, con aspecto de relámpago, seres luminosos que tienen pavimento debajo de sus pies, que dicen que es el Dios de Israel, que aquel que era un varón, ¿ves? Constantemente vemos el encuentro de estas figuras, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Vemos a Moisés, vemos los profetas, tienen encuentros con estos seres. Y estos seres son seres corpóreos, son seres corporales, no son espíritus inmateriales, son seres corpóreos que tienen aspecto de cosas extrañas que ellos describen como relámpago, como bronce refulgente, que si esto, que si el otro. O sea, eso, así eran vistos los dioses del mundo antiguo. Así mismo eran descritos en otros libros, en otros textos de otros pueblos antiguos. Los dioses se manifestaban físicamente todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no eran seres espirituales. O sea, no eran seres inmateriales. Eran seres físicos como nosotros. Así eran vistos los dioses en el mundo antiguo. Como nosotros, pero con poderes sobrenaturales. Unos eran dioses de la guerra, otros eran dioses de las montañas, otros eran dioses del mar, otros eran dioses de las nubes, que cabalgaban sobre las nubes. Otros eran dioses del relámpago, de las tormentas, del desierto, de la fertilidad. Cada uno de estos seres tenían ciertas capacidades, ciertos dominios, ciertos poderes. En un lenguaje moderno, yo no sé cuántos de ustedes vieron la película Eternals, que habla de estos seres que fueron creados por otros superiores, pero que estos seres vinieron a la tierra y eran vistos como dioses por los pueblos antiguos, poseían una tecnología avanzada y vigilaban el comportamiento de la humanidad, el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero eran seres corporales, seres corpóreos, físicos. O sea, los dioses, incluyendo Yahvé, incluyendo él y los otros, Baal, Kemosh, eran vistos como seres corpóreos, igual como vemos hoy en las películas de Marvel, de DC, de los superhéroes, de los Eternals. Era así mismo. O sea, en los relatos mitológicos de los pueblos antiguos, hoy en día el equivalente serían las películas que usted ve en el cine, que narran las historias de estos seres fantásticos con poderes sobrenaturales, estos superhéroes. Los dioses ahora les llaman superhéroes. Figuras mitológicas, pues ahora los presentan en el cine. Es lo mismo. Usted busca la historia de los creadores de los superhéroes, de DC, de Marvel. Todos ellos se inspiraron en las mitologías antiguas, en los dioses antiguos. Poseidón es Aquaman, Superman es como si fuera Apolo y Cristo a la misma vez. Es así eran vistos los dioses. Yo sé que esto choca con lo que la gente ha aprendido en la iglesia. Porque en la iglesia les han enseñado que en el mundo antiguo, o en el caso de la Biblia, en cuestión de la Biblia, pues le han enseñado que Israel desde el principio creía en un solo Dios. Y ese Dios era un Dios misterioso, un Dios invisible que no tenía forma, un Dios que condenaba la idolatría, y que era el Dios verdadero, que los otros dioses no existen, que en verdad eran producto de la imaginación de la gente, que fabricaban ídolos y estatuas. Esa es la propaganda y la narrativa religiosa que mucha gente recibió en la iglesia. Pero ¿qué sucede? Cuando usted averigua la historia, el contexto histórico donde se desarrolla la Biblia, cuando usted estudia la cultura del Medio Oriente, cómo es que ellos veían a sus dioses, usted se da cuenta que la propaganda que usted está recibiendo en la iglesia es embuste. Que esa idea de un Dios invisible, inmaterial,
fue muy posterior al tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Egipto. Todo eso es bien a posterior, por la influencia de los griegos, de los helenísticos, de los grecorromanos, del zoroastrismo. Ahí es que comienza a desarrollarse ese concepto de un Dios supremo invisible. Pero antes de eso, en Israel, en Canaán, en Mesopotamia, en Egipto, en la India, en Japón, en Chile, en todos lados, los dioses tenían cuerpo. Eran dioses corporales, físicos, como usted y como yo. Con la diferencia de que ellos eran inmortales o podían vivir largas vidas de siglos por medio de la alimentación de ciertos árboles que otorgaban la vida eterna, o eran árboles milagrosos o mágicos, según los relatos, ¿ves? Extendían su vida largamente, otros eran inmortales, qué sé yo, poseían poderes sobrenaturales, tecnología avanzada, que si árboles mágicos, que si varas mágicas, que si arcas, que si relámpagos y qué sé yo. Que en la India, por ejemplo, tenemos a los dioses que tenían los astras, que eran como unas armas, eran unos dispositivos, una tecnología. Tenían los vimanas, que eran las naves donde ellos se movían. Todo eso está ahí en el Ramayana, el Mahabharata, en el Bhagavad Gita, toda esa historia en la India, usted lo ve allí. De la misma manera que en la India veían a sus dioses, así mismo los veían en el antiguo Israel. Es la misma cosa. Entonces en el Nuevo Testamento vemos a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, es un ser divino. Está físicamente manifestándose entre el pueblo. Cristo tiene poderes sobrenaturales. Puede controlar el ambiente, la atmósfera, detiene las tormentas. Multiplica la materia, sana a los enfermos, resucita a muertos. Cristo es el superhéroe del Nuevo Testamento. Es the ultimate God del Nuevo Testamento. Y está físicamente manifestándose ahí con un cuerpo. Cuando Cristo resucitó, los apóstoles pensaban que Cristo era un espíritu, que era un fantasma. Y Jesús decía, mira, toquen. Y comió con ellos y todo. Físicamente. De esa misma forma es que eran vistos los dioses antiguos, con cuerpo físico, material. Dentro de la narrativa teológica cristiana, pues Jesús habla de su Padre que está en el cielo, que no se encarna, pero Él manifiesta a ese Dios invisible, lo encarna, y lo estamos viendo ahí. De la misma manera que en el mundo antiguo los otros dioses también estaban encarnados. Y estaban ahí, jangueaban, su presencia estaba con los pueblos. Entonces usted ve los templos antiguos que en las partes de arriba, en los sigurat de Babilonia, en las partes de arriba habían como unas cámaras donde los sacerdotes hablaban con los dioses. Y se creía que los dioses vivían allí, en unas cámaras escondidas, oscuros, con cortinas, y que solamente los sacerdotes podían entrar ahí. Y desde ahí esos dioses gobernaban las ciudades, estados, gobernaban imperios. ¿Qué es lo que hacían en el antiguo Israel? No, que el Santísimo, allí estaba la presencia de Yahvé. La presencia de ella descendía ahí en el tabernáculo y después en el templo, ¿eh? Y la presencia de Yahvé estaba en el templo, ¿verdad? Y el sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo. Usted sabía que hay historiadores que relatan que Antíoco Epifanes IV, cuando entró al Santísimo, cuando desacró el templo y acabó con medio mundo allí en Jerusalén, encontró una estatua de Dionisio sobre un burro. Y hay otros historiadores que mencionan cosas así, de una estatua, de una cabeza dorada de un burro, y que se ve cierta conexión con el dios egipcio Set, que también era como una cabeza, así como era un ser humanoide con una cabeza como que algo parecido a un burro. ¿De qué estamos hablando?
sea, vemos a Anubis, que tenía la cabeza como de un chacal. O sea, hay múltiples dioses de Egipto que también eran vistos. Y los faraones, que eran como azules. En la India lo mismo, que eran seres como humanoides, pero que eran de piel azul. Que si la cabeza era como de elefante, de tigre, de león. O sea, que variaban. Eran como diferentes tipos de razas o especies de dioses. Vemos en Canaán. O sea, vemos figuras de dioses con cuernos. Él es como hay representaciones de él el león con cuernos y con cola. Al igual que Yahvé, es presentado con cuernos y con cola también, como un guerrero. Allá en Bethsaida, en una entrada de un templo que hay allí dedicado a Yahvé, hay un toro. Y esas cosas usted no se las enseñan en la iglesia. O sea, los dioses tenían cuerpos y caminaban ahí entre la gente. Pero hubo una guerra entre los dioses. O sea, Yahvé, en el Antiguo Testamento vemos a Yahvé haciéndole la guerra a los otros dioses para él convertirse en el Dios único que todos tenían que adorar. ¿Sí? Eso es lo que vemos ahí. Entonces por eso es que invaden otras tierras y se apoderan. Que si Kemosh, el dios de los moabitas, que si el único que no invadieron fue a los de Edom. Porque se cree que Cush era Yahvé, era una versión de Yahvé. Había un revolú. Y estos dioses se manifestaban físicamente, tenían cuerpos, se escondían ahí, estaban ahí o a otros. Allí. Estaban ahí físicamente. Entonces tenemos a los Nefilim. Los Nefilim, que eran hijos de los Bnei Elohim. Que podrían ser también estos mismos. Seres híbridos, físicos, que se manifestaban. Y fíjate, en Génesis 6 dice que los Nefilim eran los héroes del mundo antiguo. Gilgamesh y toda esa gente puede ser. Está más que obvio. Los dioses caminaban entre nosotros con cuerpo. Entonces, el último Dios, según el Nuevo Testamento, o el Dios verdadero que se manifestó en carne, fue Cristo. Cristo decía ser el Dios Hijo encarnado, el que vino del Padre a la tierra. Entonces vemos también a los padres de la iglesia, vemos a, creo que es Ireneo, si no recuerdo, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, escribiéndole a los griegos, o respondiéndole a los griegos, diciendo es que el Dios de nosotros es igual al de ustedes. Lo único que el de nosotros es más poderoso, es superior, pero no hay diferencia. O sea, que es como que es parecido al de ustedes, similar. Y hace la comparativa con Asclepios, con Apolionio de Triana y toda esa gente. Y en los dioses de Grecia eran dioses que se manifestaban también dentro de la mitología. Zeus, que de momento se transformaba en una cosa, pero se manifestaban ahí. Que tomaban mujeres y las embarazaban y tenían hijos semidioses. Heracles, Jasón, Perseo. ¿Ve? Se repite la historia. En las diferentes culturas, en las diferentes mitologías, en los nórdicos, allá en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Groenlandia, todo eso lado allá. Dinamarca, los dioses vikingos. Y acá en América también tenemos las culturas de los pueblos olmecas, los aztecas, los mayas, los incas, los caral. Toda esa gente creía en unos dioses que se manifestaban físicamente. Y hay representaciones de estos dioses. Una serpiente emplumada, Quetzalcóatl, Kukulcán, Huitzilopochtli. ¿Ven? Tenemos a Viracocha. O sea, tenemos un montón de historias similares de dioses que se manifestaban, que caminaban sobre las aguas, que volaban por el cielo como si fueran una águila, que guiaban a los pueblos, que se comunicaban con los pueblos por medio de unos dispositivos, de unas cajas. La historia de Huitzilopochtli es prácticamente la misma que la de Yahvé, los hebreos. Por eso es que la historia de Huitzilopochtli se le llama como que el otro éxodo. Busquen información y usted va a ver que es verdad lo que estamos hablando. Hay muchas similitudes, muchos paralelismos, como si hablaran de los mismos seres, de los mismos dioses en diferentes lugares, con diferentes nombres. Se repite la historia.
Entonces, cuando usted entiende todo eso, dioses con cuerpo, dioses físicos, dioses que tienen poderes sobrenaturales, dioses que vuelan en carros celestiales, que hacen esto, que hacen lo otro. Y usted va el fenómeno ovni y tú dices, ven acá. Dentro del fenómeno ovni vemos estos seres que se manifiestan de la misma forma. De la misma manera se manifiestan estos seres. Y usted dice, bueno, esto que estamos viendo hoy, que llamamos extraterrestre, que llamamos alienígena, que llamamos inteligencias no humanas, si los ubicamos hace 2000, 3000 años atrás, los llamaríamos de dioses. Pues eso mismo es. Es la misma vaina. Estamos hablando de lo mismo. Seres extraterrestres, inteligencias no humanas, seres superiores, celestiales, divinos, son aliens, son extraterrestres. Y de ahí, de la interacción con estos seres, el avistamiento de estas cosas, es que nacieron las religiones, nacieron las creencias, nacieron las culturas, los códigos morales, los códigos civiles, los ritos espirituales, la sangre, todas estas cosas, los sacrificios. Nace de ahí. Y mucha gente evangélica se niega a esto. Dice, no, eso es del diablo, eso son mentiras. The clock is ticking. Y pronto, muy pronto, van a descubrir la verdad y no va a ser para nada agradable para ellos. Van a descubrir que muchas de las cosas que ellos creen y han creído toda su vida eran embustes. Y que el fenómeno ovni tiene que ver con todas las religiones del mundo. Y que los dioses caminaban entre nosotros. Los dioses tenían cuerpo. Y no es de extrañar, porque Cristo tiene cuerpo. Y usted cree en un Dios que tiene cuerpo, que se llama Cristo, que estuvo aquí, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que todavía conserva su cuerpo glorificado en el cielo. Y que un día va a regresar desde el cielo a juzgar y vivos y muertos. Y será algo físico, será algo corporal, material. No espiritual, como dicen los embusteros estos preteristas, que dicen que Cristo regresó en el 70 de forma espiritual. Esos embustes que ni ellos mismos se creen. Nosotros cristianos creemos en la segunda venida de Cristo. Pues creemos en un Dios que va a regresar de manera física a la tierra. Los dioses tenían cuerpo. Así que lo dejo ahí. Esto ha sido todo por este video. Si fue de su agrado, denos like, comparta este video, déjennos su opinión en la caja de comentarios. Seguimos haciendo contenido en el canal sobre estos temas, el fenómeno ovni, los dioses, la religión, lo paranormal, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue Cristian Vadillo reportándoles desde el barrio Cuchillas de Moca, UAP for Life. Nos vemos en la próxima si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos. See you around.